Ñandutí. Todo comenzó en el mar y terminó en el desierto, el mismo que mis ojos inyectados en arena ven desde este wadi. Se anunció esa mañana nublada y llena de vapor, entre las tiendas de campaña repletas de instrumentos, que la búsqueda cambiaría de dirección. Habíamos permanecido 2 años en la selva haciendo contacto con los más sabios de entre los guaraní. Habíamos ido en busca de los mensajes que tales sabios tejen pacientemente. Al primero que nos encontramos fue un viejo musculoso, conocido por el nombre de Ñandutí. Pronto comprendimos que el significado de tal nombre era tela de araña. Por supuesto, nos sorprendió al principio, pero al observar su trabajo comprendimos la razón del sobrenombre. Durante horas interminables se sentaba frente a una improvisada mesa, con una colección de puntas delgadas sostenidas en una tela. Con hilos de diferentes colores trazaba una trama que se complicaba notablemente hasta parecer una verdadera tela de araña. Después de comprender esto, nos dedicamos a observar cómo lo hacía. Nos dimos cuenta de que sus tejidos nunca eran iguales. Al terminar un patrón, comenzaba otro completamente diferente. Pero no guardaba tales obras. Siempre había un indio joven que al ver terminado un patrón lo tomaba entre sus brazos y lo llevaba a lo que después supimos eran las escuelas de la tribu. Ñandutí era maestro de su gente, y los patrones que tejía eran los libros que los niños estudiaban y que los mayores discutían durante horas interminables. Pero en realidad no eran libros, o lo eran para algunos mientras que para otros eran palabras. Esto último era claro en los niños. En sus escuelas recogían los tejidos de decenas de maestros que, como Ñandutí, tejían para enseñarles las palabras de la lengua guaraní. Intentamos muchas formas de aprender el guaraní. La sola observación de los tejidos de Ñandutí nos sumergió en una confusión terrible, así que pedimos permiso para atender a la clase de los niños. Pero eso fue peor. Las criaturas veían los patrones y cuando sonreían, mostrando haber entendido, se les asignaba un nombre. Aunque no pudimos observar una división en grados o cursos, nos dimos cuenta que la cantidad de términos que cada niño manejaba variaba considerablemente. El caso extremo era una niña de 6 años que conocía 2000 palabras. Recuerdo que cuando hablamos con ella nos dijo que al final todo era lo mismo. Los maestros trataban en forma diferente a cada niño. Había uno en especial que nos asombró por su viveza. Comprendía en un santiamén el patrón que se le mostraba, e intentaba averiguar qué era lo que hacía que expresara lo que expresaba. Era un experto en hacer preguntas complicadísimas, la mayoría de las cuales los maestros manifestaban su incapacidad de contestar. Se quejaba de no entender el por qué las cosas se manifestaban como patrones. Ese no entender nos hizo comprender que debíamos empezar a un nivel todavía más elemental, y nos dimos a la tarea de buscar un maestro. Lo encontramos después de 3 semanas, junto a un río y en una choza, en la que se dedicaba a tejer patrones. Él nos explicó todo lo que sabemos acerca del guaraní. Nos mostró primero un tejido que se llama tiempo. Nos dijo que era muy importante entenderlo, pues de ahí podríamos partir para comprender otras palabras. Supimos así que el tiempo es el secreto para conocer la sabiduría y que quien desee la capacidad de comprender el tiempo posee la clave de la sabiduría. Recordé las palabras que antes de partir para este viaje me había dicho Gustavo, en guaraní. La palabra tiempo significa sabiduría. Y así era. Tardamos 3 meses en descifrar ese tejido, y al acabar de hacerlo nos sentimos capaces de todo. Entonces nuestro maestro nos enseñó otro patrón que significaba espacio, y nos quedamos azorados al comprobar que el tiempo se derivaba de un cambio en la organización del espacio. De ahí en adelante todo fue más fácil,
empezamos a discutir como la gente mayor de la tribu. Un día discutimos acerca de la interacción de patrones y sus resultantes, y comprobamos algo tremendo. Hasta ese día habíamos pensado que lo que veíamos era la construcción cognitiva de una tribu específica y concreta de la selva sudamericana. Sin embargo, súbitamente entendimos que lo que hablaba ahí era algo más que un lenguaje particular. Fue entonces cuando nos avisaron que habíamos cambiado de maestro. Nos dieron unas direcciones y llegamos al delta de un río en cuya orilla vivía un ser similar a Ñandutí, nuestro primer maestro. Pero para nuestra sorpresa, este nuevo maestro no tejía. Esto hubiera sido soportable si por lo menos hablara, pero nunca lo hacía. Siempre permanecía en silencio, viendo una flor. Solo una vez nos dijo que sentía mucho no poder regalarnos nuestros primeros 5 años de vida. Por lo menos eso hizo y nosotros entendimos. Y entonces buscamos niños de nuestra edad. Sabíamos ya que nadie se sorprendería y por fin encontramos a un grupo de niños de 2 años. Jugaban en el río a construir una presa, pero no hacían una pared recta, sino más bien curvas que se entremezclaban y a través de las cuales el agua hacía extraños diseños. Era interesante observar cómo aparecían figuras geométricas y círculos ligados con cuadrados, dependiendo de la colocación de las paredes sucesivas de las presas. Un día, nosotros mismos nos atrevimos a construir una presa y con regocijo notamos que bastaban algunos elementos, piedras bien colocadas, para crear los más complejos patrones en el agua. Puedo decir que ahí comenzó nuestro verdadero crecimiento. Pronto fuimos capaces de añadir paredes y complejas curvas a nuestras construcciones. Pero cuando esto sucedió, nos dimos cuenta de que algo había cambiado. Cerca del río se estableció un campamento de exploradores de recursos geológicos. Traían regalos para los niños y utensilios de cocina para los mayores. Establecieron una tienda de canje en la que cambiaban estos utensilios por tejido guaraní. Los sabios de la tribu, intuyendo el peligro, comenzaron a mandar tejidos que significaban que nadie debía pensar en obtener ningún beneficio con ninguna acción, que de proceder al contrario habría metas que en lugar de expandir el conocimiento lo mutilaría. Ni siquiera querer aprender es permitido, sino únicamente aprender. Llegamos a comprender el tiempo y el espacio. Supimos que todo es creación y que al final de cuentas todo es uno. Nos ayudaron los niños y el río y las piedras y el único hilo con el que los mayores tejían sus patrones. Ahora vivimos en el desierto y estudiamos la arena. Estamos seguros de que nadie cambiaría el trazo dejado en el viento por utensilios de cocina. Redes. En el interior de una cueva revestida de ilusiones vive una redonda roca. En el interior de una montaña en contacto con el cielo vive una cueva. Roca, cueva, montaña y cielo. En el interior de la roca de la cueva de la montaña del cielo, solo roca. Un día, una hormiga, cayendo del cielo en dirección a la montaña, la cueva y la roca. Hormiga alada, hormiga reina repleta de futuros, buscando sombra, alimentándose de su propio cuerpo, reposando, hinchándose de savia, creando vidas, esperando de las vidas nueva vida. Las doncellas hormigas a la roca penetrando, construyendo túneles y antecámaras, nidos de esperanza para la nueva cría. Roca que de roca sólida esponjosa mina, túneles de miel y caminos, venas supurando antenas, viajes de hormigas escarbando roca, mordiendo roca esponjosa mina. En el centro, verdadero y exacto, uno la recámara real, convergencia de miles de caminos, origen de sustancias, comunicados y vidas, centro que repica, centro que resuena de pasos que en las minas mensajeras
almas de hormigas. Comunicados, interacciones, roca que de ser roca, contenedor de vida. En una cueva en el interior de una montaña, en contacto con el cielo una roca respira. Esponjosa vida sin ser notada por las hormigas, despierta. Soy de lo que soy, cúmulo de vidas, reptante adentro, red de nueva osadía. Soy de lo que me nutro sin ser el alimento. Soy de todo lo que me forma y más que ello. Roca rodeada de paredes revestidas de ilusiones. El Zohar, a Rita Kunke. El rabino, Simón ben Jochaí, se alisó su larga cabellera y volteó a ver a su hijo Eleazar, recargado en la pared de la cueva. Debo haber soñado otra vez lo mismo, se dijo, mientras aspiraba el olor húmedo y frío de la madrugada. Elí, lo llamó dulcemente. De nuevo, Elí. La luz de la luna es como la primera letra de su nombre. La luz de la luna, así nos decía Rabí Akiva. Elí, Elí, ¿me escuchaste? La oscuridad de la cueva es su propia luz. Pensó mirando a su hijo. La oscuridad está basada en la luz, porque de otra forma no se sentiría. El sentir la oscuridad y la luz es el mismo sentir, y el sentir es como la luz de la luna. Me gustaría volverte a ver, Rabí Akiva, decirte que tenías razón, que en el aislamiento se comprende y se aprende a ver en la oscuridad, y en el silencio se encuentra Dios. Los niños jugaban con el sol, bailando en las callejuelas empedradas, y los mayores señalaban con los ojos las dos figuras perdidas en pensamientos, caminando como entre nubes, alzando la vista al cielo y de pronto tropezando con un niño y riendo. Te extraño, Rabí Akiva. Me gustaría decirte que tenías razón y que el tiempo se detiene cuando se pierde el orgullo, que los años duran menos que los días y las semanas más que los meses, que de pronto se vive sin recordar las explicaciones y así súbitamente se hace la luz. Y Elí, ¿lo soñaste de nuevo? Eleazar deseaba volar, siempre lo había querido, y en sus últimos sueños se veía a sí mismo volando, sostenido por un dibujo extraño, dibujo que recordaba cuando el sueño fatigado de sí mismo aleteaba en la madrugada, dibujo que olvidaba apenas intentaba trazarlo en la arena que se esparcía a la entrada de la cueva. Eleazar había decidido acompañar a su padre, perseguido por los invasores. Se habían guarecido en aquella cueva hacía tanto tiempo que el joven ya no recordaba el instante en el que la encontraron aquella mañana. A Simón ben Jochaí le interesaba el sueño de su hijo, no tanto porque él mismo quisiera volar, sino porque intuía que detrás de aquel dibujo se hallaba parte de la sabiduría de Rabí Akiva, su querido maestro. Recordaba su última conversación con él poco antes de su tortura y muerte. Habían hablado de los días y las noches y de otras oscilaciones. Akiva lo recordaba bien. Había utilizado precisamente ese término, oscilaciones. Las oscilaciones del día y la noche crean patrones. Las oscilaciones de las estaciones crean patrones. Las oscilaciones del sonido crean patrones. El patrón que logre contener todos los patrones le había susurrado Rabí Akiva al oído. Ese patrón es la clave para encontrar el nombre secreto de Dios y así poseer toda la sabiduría. ¿Cuál es el patrón que no sometido a ninguna oscilación se crea? Ben Jochaí había decidido ocultarse en la cueva después de ver morir a Akiva en manos de los romanos y saberse perseguido por ellos para correr la misma suerte. En la oscuridad de su vivienda oía la arena reptante del desierto y dejó de saber
cuando era día y noche, invierno, verano. ¿Cuál es el patrón que no sometido a ninguna oscilación se crea? Eleazar era un joven magnífico a los ojos de su padre, soñador, idealista, pero violento con la palabra a la que no rendía ningún culto. La palabra le decía a su padre y maestro: la palabra no alcanza. Ben Jochaí no opinaba lo mismo. La palabra también es una oscilación y seguramente acoplada con el dibujo de tus sueños. Te permitirá volar, le decía sonriendo pero con seriedad. Eleazar accedía con un gesto, pero íntimamente no lograba ni siquiera entrever una relación. Los días pasaban lentos y las semanas raudas, los meses lentos y los años presurosos. Un día, Eleazar gritó en medio de la noche y Ben Jochaí se despertó comprendiendo. ¿Lo viste? ¿Lo recuerdas? Es un dibujo que contiene todos los dibujos en cada una de sus partes. Es un dibujo que se repite y reproduce y cambia sin cambiar. Es un dibujo y son muchos. Aquel recuerdo fue suficiente. A la mañana siguiente los dos, padre e hijo, salieron a la arena, se acostaron en ella, y con un brazo sosteniendo una mejilla y el otro recolectando pequeñas muestras de aquel polvo color de oro, negaron con la cabeza. Demasiado simple a pesar de que cada grano es igual al resto, y lo contiene y lo reproduce, y es un dibujo y son muchos y contiene al todo, pero demasiado simple. Eleazar asintió y miró a su padre comprendiendo que no bastaba su recuerdo. Algo más había. Mientras el hijo seguía pensando en su deseo y realizaba docenas de experimentos con trazos en la arena, mezclados con inagotables e infinitamente circulares ejercicios mnemotécnicos, el padre decidió no decidir y a cambio de su comprensión del destino, éste le deparó sorpresas interiores que poco a poco fue siendo incapaz de comunicar aún a su único compañero. Una tarde, una visión de una boca de volcán recién apagado se sumergió en la mente del rabino dentro de su imagen como quien saborea de un manjar exquisito. El volcán aparecía como vislumbrado desde lo alto, como si los ojos de Ben Jochaí se hubiesen desprendido de sus órbitas y lanzados en pavoroso ascenso flotaran entre nubes. Pero las nubes que veía eran caligrafía de Dios. Detrás del volcán apareció un sol enorme, rojizo, esplendorosamente fuego. Las nubes coloreadas de una rosa violácea rodeaban el volcán, y un cielo azul intenso se transparentaba aquí y allá ante los algodonáceos y esponjosos vapores. Ben Jochaí nunca había visto algo semejante, y se sorprendió a sí mismo intentando mantener la imagen, y luego aprendiendo a introducirse en ella, alejarse, acercarse, viajar en círculos y más tarde haciendo aparecer otras, hasta que un torbellino de visiones lo acompañaba día y noche. Le bastaba cerrar los ojos y allí estaban, y él, regocijado, viajaba entre ellas y pronto dejó de comprender el deseo de su hijo y consideró todo deseo como atentado en contra de lo que acontece cuando el deseo desaparece. ¿Para qué?, se preguntaba. La acción, si más allá de cualquier acto está el verdadero sentido. Él mismo no sospechaba lo que estaba a punto de acontecer. Una mañana encontró un punto luminoso dentro de una oscuridad total. Puesto que tanto ver le había enseñado a controlar lo visto, después a dejarlo libre, decidió acercarse al punto y más adelante dejarse fluir en él. Así hizo, y al introducirse al color ambarino verdoso de la diminuta luz, reconoció que ésta era solamente una pequeña porción de una imagen mucho mayor. Retrocedió en sí mismo, y tal y como había intuido, el punto luminoso se transformó en acompañante de cientos de otros puntos,
y reconoció en ellos el firmamento estrellado de una noche clara y a él mismo como capaz de expander su visión con el solo recurso de alejarse de un detalle. Continuó haciendo más distancia, y pronto todo el firmamento retrocedió ante su vista, y un universo lleno de espirales se le mostró completo y total, visto desde un lugar que ya no pertenecía al universo. Intentó retroceder aún más, y de pronto vio un mandarín chino flotando en un espacio lleno de cristales, sentado en lo que parecía ser una alfombra tamizada de patrones tejidos. La cara del oriental era bella, y unos ojos rasgados enfocados en los dibujos de la alfombra le indicaron que aquella visión era la que su hijo deseaba y esperaba. Se acercó al chino y le pidió ver la alfombra. Vio entonces el mismo firmamento de antes, pero bidimensional y consignado en un tejido adamantino, hecho con microscópicos hilos de seda de todos los colores. El chino lo invitó a subir a su nave y le mostró las formas de viajar. No hablaron, solo bastaba ver la dirección en la que aquellos ojos rasgados enfocaban el firmamento tejido para viajar al mismo punto del firmamento real. Poco a poco, Ben Hochaí comprendió la técnica y al aplicarla decidió regresar a su cueva. Eleazar trazaba con una delgada astilla líneas en la arena cuando reconoció los pasos de su padre y se quedó pasmado al divisar su figura envuelta en un halo dorado. En un súbito relámpago de intuición, sintió el estado de su padre y entendió el halo dorado como una manifestación de algo sublime. Cientos de pensamientos atravesaron a Eleazar, y entre ellos la noción clara de que más allá de su búsqueda o del acto mismo de volar, existía lo que no posee límites, pero es el fundamento de una vida. En unos cuantos segundos advirtió que su forma usual de ver la vida había saltado de su lugar y que una novedosa percepción lo envolvía. Algo había sentido al ver a su padre que no era ni su padre, ni el halo dorado que lo envolvía, ni su caminar casi flotando sobre la arena, sino más bien lo que en esencia era su padre y al mismo tiempo no era su padre. Un yo escondido en el interior de un envolvente, idéntico al yo escondido en cualquier envolvente, y al mismo tiempo en todo, un sentir, una mismicidad, sin individualidad, y simultáneamente en una expresión de la misma, una sensación de ser más que cualquier identidad restringida. Eleazar contempló el trazo que había hecho en la arena y lo consideró superfluo. Se vio a sí mismo con el afán de encontrar también allí lo mismo que había visto en su padre y de pronto se percató que era idéntico. Se levantó de la arena y corrió a abrazar aquella figura que se le aproximaba. Esa noche, todavía visible el halo dorado, el rabino contó sus experiencias y su hijo las suyas. Eleazar sentía que algo había y estaba creciendo en su interior, algo tan luminoso y cierto que al cerrar los ojos e intentar dormirse percibió una filigrana de patrones dorados inmersos en un conjunto de formas geométricas complejas. Los veía tan claros que repetidamente abría los ojos para comprobar si su visión era externa. Por fin se durmió y soñó con un punto violeta rodeado de una atmósfera oscura. El punto se fue agrandando ocupando la zona oscura, hasta que todo alrededor de Eleazar fue violeta. Después, algo consciente en el Eleazar dormido, decidió alejarse de aquella mancha violácea y poco a poco observó, como ante su padre, cómo disminuía de tamaño hasta convertirse en un diminuto objeto parecido a una roca. Súbitamente todo alrededor de Eleazar adquirió forma y un grandioso paisaje se le apareció. Dentro de ese paisaje, como un detalle ínfimo del mismo, apareció lo que antes era un todo violáceo.
El procedimiento de alejarse había construido un mundo, y Eleazar, entre sueños, supo que había encontrado la clave para lo que deseaba.